¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga. Y tenemos hoy un día que vale mucho la pena. Grandes palabras, grandes ideas, una gran persona, el gran maestro Pablo Iriart. ¿Cómo está, mi querido señor? Pues inhibido y halagado por sus comentarios. Un honor estar con usted. Igualmente, maestro. Mire, hoy quisiera tocar un tema que me parece apasionante. El término dictador que lo iniciaron los romanos. Los romanos lo iniciaban como un momento excepcional donde alguien tenía la capacidad de tomar decisiones porque era el momento justo para poder librar un problema. Después la palabra dictador se fue modificando de acuerdo a las vanidades y a los sentidos y el manejo del poder. ¿Sí? Cuando el poder empezó a provocar placer. Y mire, maestro, llega el siglo XX y en América Latina. Y la presencia de dictadores que se manejan bajo democracias falsas ha sido como la regla. Qué hábiles son para manipular la democracia y para llamarle a cualquier cosa democracia. Son grandes falsificadores. Le quiero leer unas líneas. Si fuésemos el menor obstáculo a la paz de nuestro país, desde ahora mismo el pueblo puede disponer de todos nosotros y decir qué tenemos que hacer. Soy un hombre que sabe renunciar. En el momento en que me lo digan, nos vamos. Fidel Castro, maestro. Después de esta frase se quedaron, creo que 60 años más y no se han ido. Y ahí siguen. Ahora escucha otra gran idea, maestro. Había grandes luchas entre grupos que se agarraron a tiros en el poder y en consecuencia lo que pasó fue que vino Batista, el dictador cubano que ellos tiraron, y se quedó 11 años con el poder. Estaban alarmados, maestro, y ellos llevan casi 70 y no se han ido. Maestro, 1959, la caravana del poder, giras por todo Cuba. Palabras que venían de un pensador que luego tocamos eso porque lo quiero tocar, y siguen después de esto en el poder. Hechos ancianos y no sueltan nada, y el lunes pasado el pueblo cubano otra vez sale a la calle gritando simplemente libertad, maestro. Y lo ¿Qué le parece? Y lo ahogaron con una militarización total que inhibió la salida de la gente a la calle, no les volvió a pasar, aplastaron la posibilidad de la expresión. Estos que dicen que maestro, se van a ir. No lo digo yo, esto es un libro maravilloso, Caravana de la Libertad. Aquí está escrito, son los discursos. Yo haría una distinción. Los que llegaron al poder por la vía violenta, que en América Latina, además de este ejemplo que usted acaba de poner, está fundamentalmente cuando fue la parte álgida de la Guerra Fría. Y Estados Unidos fue el gran promotor de los golpes de Estado y de las dictaduras cruentas en toda América Latina, claro, salvo México, que tuvo la inteligencia de jugar un gran papel entre dos aguas durante la Guerra Fría. Exacto, maestro. Y en esa época los Videla, los Pinochet, los Banzer, y así seguimos por todo el continente con los dictadores impuestos. Luego Estados Unidos cambia, cae el muro de Berlín, cae el comunismo y ya no hay el fantasma de que pudieran sentarse las bases aquí de en su vecindario, en el vecindario de los Estados Unidos, que pudiera llegar una base territorial donde lleguen los misiles a los Estados Unidos. Ese era el punto. El ícono, 1963. La crisis de los misiles que el mundo sintió a punto de la Guerra Mundial. Luego han surgido dictadores sui generis, que son los que llegan al poder por la vía de las urnas. Con un discurso tan maravilloso como el que usted acaba de leer, y que hablan de que van a acabar con la corrupción, con los privilegios y con el hambre. Bueno, así llegan al poder democráticamente los grandes autoritarios de nuestro tiempo en América Latina y también en el siglo pasado en Europa. Déjeme leerle. Hitler y Mussolini llegaron al poder. No, hombre. Uno por la vía democrática y el otro nombró el rey. Si alguna fuente tienen los señores que quieren encontrar el poder a base de la gran palabra, no está en Hitler, no, es Mussolini.
es un poeta guerrero que se llama Gabriele D'Annunzio, Sí. que decía, miren nada más esta frase de D'Annunzio. Sí. Somos insurrecciones del espíritu contra los devoradores de carne cruda. Es la nueva cruzada de todos los hombres buenos y libres contra las naciones usurpadoras y acumuladoras de toda riqueza, como las razas de presa. Somos, entiéndalo, este no es un hombre el que habla, es un acontecimiento. Gabriele D'Annunzio, Qué maestro. horror, qué Gabriele horror, qué horror. D'Annunzio. Sin Esto es la retórica latinoamericana. Sí, sin embargo, en beneficio de D'Annunzio, déjeme decirle que era un gran poeta. Ah, no, ese Un gran era grandioso, poeta, un pero gran nada más poeta. vea lo que pasa Pero ahora. esto es terrible. Y lo que Grandes frases, ¿verdad? Sí, lo que ocurre ahora es llegan al poder con esa retórica, es lo que conocemos como el populismo autoritario. Son dictadores arropados en las instituciones democráticas que ya cuando están en el poder las van destruyendo una Paso a una a paso. para permanecer y para crear en los países que han caído presas de esa retórica populista la pobreza. El país más pobre de América Latina, después de Haití, que es un país fallido, es Nicaragua, donde lleva el señor Ortega gobernando 20 años. Y el país de América Latina con el PIB per cápita más bajo de todos ya no es Haití, es Venezuela. Es Venezuela. Y Maestro, se perpetúan en el poder imposible. Destruye las instituciones democráticas y se quedan por sí o por interpósitas personas y luego y regresan. nada más. Y hay una cosa que es enternecedora, maestro. La sociedad es como un niño, es muy difícil entenderla. La intimidad de un niño es una intimidad que cuesta trabajo entenderla porque puede ser voluble, porque sufre cosas que no dice. A veces cuando el pueblo escucha este tipo de discursos, lo dice o lo escucha con la inocencia que lleva a convertir esas palabras en una plegaria, no en un discurso político. ¿Sí? Y ante la plegaria la gente siente el llamado. Mire, maestro, usted y yo veíamos por televisión a Ortega y a todas estas personas tirando un dictador. Vea lo que sucede ahora, maestro. Es quizá uno de los hombres más traidores que ha parido una madre sobre esta tierra latinoamericana. ¡Qué horror! Todos estuvimos, por lo menos nuestra generación, del lado de los sandinistas. Los porque aplaudimos, maestro. Los aplaudimos, los apoyaron. Algunos de nuestros muchachos mexicanos fueron a Nicaragua a luchar del lado de los sandinistas, porque se trataba de tirar a un dictador autoritario que llevaba 10 años en el poder, Anastasio Somoza, y ahí va nuestra sangre. Y recuerdo el día que cayó Somoza, en la extra de Excelsior, si no me equivoco, cabeció y vendió como nunca en la Ciudad de México, que era un periódico popular. Cayó con signos de admiración. Eso era todo. Cayó. Y todo el mundo a comprar el periódico. Cayó Somoza. O sea, le pusimos los mexicanos el corazón a los sandinistas. A los sandinistas. ¿Qué hace hoy este Barbaján impresentable que algún día deberá pagar por su gran traición? Y él va de candidato otra vez a la presidencia de la República, controla el poder, ya que tiene el control, tantos años en el poder, controla tanto a la judicatura, al Poder Judicial, controla los órganos electorales y resulta que en las encuestas va arriba Cristina Chamorro, no él, lo iba a derrotar Cristina Chamorro. ¿Qué hace Cristina Chamorro? Hijo de doña Violeta Chamorro, expresidenta, e hija de Pedro Joaquín Chamorro, asesinado por Somoza. Que era un gran periodista, ¿no, maestro? Un héroe, el director de la prensa, un héroe de la libertad de expresión, un mártir de la libertad de expresión, al que mató la dictadura de Somoza por ser crítico. Y ahora su hija, candidato presidencial, va arriba en las encuestas. ¿Qué hace Ortega? La mete a la cárcel. A la cárcel. Metió a 7 candidatos presidenciales a la cárcel. Daniel Ortega. ¡Qué horror! Así ganan las elecciones. Mete a 30 líderes sindicales, Maestro campesinos. Sergio Ramírez, el escritor, que fue premios de la lengua española, que fue incondicional y un hombre que luchó con la revolución, perseguido, con miedo, temeroso de la fuerza del gorila y de una persona obscura que es la esposa
de Ortega, que muchos dicen que es la que manda ante un señor de 80 y tantos años que dicen que no piensa muy bien. Ramírez Mercado fue vicepresidente, fue miembro de la primera junta sandinista, era el intelectual del grupo y Tomás Ortega, Ernesto Cardenal, eran nombres que en su cabeza propio Tomás Borges, exacto. Revientan porque personificaban el espíritu de la libertad. Sí, expulsó a los periodistas extranjeros. No hubo forma de supervisar esa elección. Dicen que votó, todas las encuestas señalan que votó precisamente una abstención de 81%, es decir, votó el 19% de la población. Y ahí va el gran demócrata. Y afortunadamente se le condena en la OEA y el gobierno de Biden le va a quitar, va a anular el Tratado de Libre Comercio que tiene con Nicaragua. Se hizo con una Nicaragua democrática y ahora hay un dictador. No. Lo de Nicaragua duele especialmente a nosotros los mexicanos y a los periodistas mexicanos que vimos porque con alborozo. Maestro, es destrozar las utopías. Durante mucho tiempo, América Latina representó una utopía, una gran lucha por la libertad, una gran consistencia de buscar que los que estaban abajo estuvieran mejor. Años después, hemos visto que no hemos tumbado nada, sino hemos fortalecido el espíritu de muy pocos seres humanos que se han quedado en el poder muchísimos años, que la miseria aumenta de sobremanera en nuestro continente y que de lo único que se habla no es de mercado, no es de riqueza, es de dinero. Y que todo el discurso se establece a través de dinero y lo que se piensa es en dinero. Al fin de cuentas es la parte prescindible podrida de la economía. La economía necesita crear mercados, procesos, industrias, darle peso al movimiento de un pueblo, porque si no, el ocio por hambre es brutal, maestro. Sí, y lo estamos viendo en todo nuestro continente. Las utopías. Fíjese, profesor, que con el tiempo yo me he vuelto ya absolutamente escéptico de las utopías y más bien me definiría como un tímido reformista. Porque todas las utopías llevan a los Gulag, llevan a los Danieles Ortegas, llevan a la cárcel que es la isla de Cuba y también, pero lo nocivo de la extinción de las utopías ha sido lo que usted señala. No hay ideales por los cuales luchar en el mundo. No hay ideales tangibles. Porque se gastó el lenguaje. Y se gastaron las palabras. Mejor dicho, imposible, profesor. Mi querido maestro, y el tiempo nos gastó. Podríamos seguir hablando mucho de esto, pero es un gran tema y es un tema doloroso. Le agradezco mucho, maestro. Gracias a usted, profesor. Y hay que ver una cosa. La palabra revolución se sigue manejando como si fuera algo grandioso. Yo creo en la palabra evolución. Una sílaba menos, una palabra menos, una letra menos, hace un cambio consistente. Tenemos que evolucionar nuestro lenguaje, nuestras palabras, porque el límite de nuestras palabras será el límite de nuestro crecimiento. Maestro, siempre es un gusto. Y los esperamos aquí el próximo sábado, en este espacio de conversación, Punto de Fuga, con el maestro Pablo Hidalgo.